primera vez mía que me trepé fue en el velorio y entierro de una tía del alma. Y ese día decidí, primera vez, maquillarme. Yo tenía el cabello más largo, me cepillé muy hermosa y me fui hacia el velorio y al entierro de la tía. Cuando salí de la misa, del entierro de la tía, la primera persona que me encontré fue la profesora que me enseñó a hablar, la profesora de primero de la escuela. Ella cuando me vio no se sorprendió, sino que me abrazó y me dijo, yo sabía cómo eras tú, cómo ibas a ser tú y te queda bien. La profesora me dijo, te luce. Y les juro, cuando yo entré a la iglesia, que fui la última en entrar porque me gusta llamar la atención. Soy de esas chicas yo entré taconeando y todo el mundo se olvidó del velorio de la tía. Cuando yo entré todo el mundo era pendiente mío y al salir fue peor. Sí, porque ya todo el mundo, ¿cómo que te vestiste? ¿Te pusiste tacones? Y yo, sí. Esa es mi identidad ahora. De aquí en adelante va a ser así. Estaba yo en sexto, 12, 13. Esa fue la primera vez mía, en el entierro de la tía. Me venía planeado, yo dije, bueno, esa es la oportunidad de mostrarme. Porque era mucha gente, era demasiada gente. Y sí, ese fue mi primer taconeo. Y lo hice muy bien. Y muchos taconeos siguieron después de ese. Con 49 años, María Paula Rivas es una de las mujeres transgénero de la vieja guardia en Girardota. Vive en la vereda La Palma con su mamá y un sobrino, y desde hace 26 años trabaja como estilista en una peluquería del centro de Medellín. Yo me muevo en cualquier cuadra o barrio. Miren la María Paula, eso todo el mundo me llama. Como te digo, cuando me trepo que quedo tan distinta, y creo que se ha visto mi foto de perfil, paso desapercibida. Porque ya me conocen el taconeo, el olor del perfume, los olores que me gustan. Y dicen, esa es la María Paula, llámenla. O sea, el pueblo en mí, rico. Mi nombre es Natalia Rodríguez Valero y en este segundo episodio de Relatos Pendientes, Voces e Historias de Mujeres en Girardota, hablaremos sobre las mujeres históricas del municipio, esas pioneras de su tiempo cuyas vidas cotidianas se convertirían luego en referente para otras, las que abrieron las sendas por las que hoy caminamos. Es revolucionaria, es divergente, es diferente. Yo lo que creo es como que hay que replantearse qué quiere decir el tema histórico, porque histórico también, si es una historia con minúscula, nos habla de lo íntimo y de lo privado, y creo que ahí también hacen historia las mujeres, pues como que no solamente hace falta ser una como mujer extraordinaria, sino que creo que todas en nuestro camino de vida hacemos historia en la medida en la que nos pensamos y existimos en el mundo. Sus acciones, ¿cierto? Lo que ella decide hacer, también lo que decide ser, es cierto que pueden cumplir un papel muy determinante en la vida de otros seres. Por ejemplo, el ser mamá, y no quiere decir que con eso se esté restringiendo otras cosas, o el ser cuidadora o el acompañar, pero obviamente creo que lo primero que hace a una mujer histórica son todas sus acciones, que sea muy desde ella, no desde lo que, no sé, tal vez le imponga. A una mujer histórica la hacen sus saberes, sus acciones, el contacto con los demás, con el territorio, con la gente. Pues yo creo que en realidad todas las mujeres que nos decidimos como por la libertad y por ser de manera libre, pues ya somos históricas. Si hablamos, digamos, como desde un asunto profesional, yo creo que es como por el trabajo, ¿cierto? Y la pertinencia de ese trabajo dentro de su entorno. Pero si hablamos en algo más personal, yo creo que todas las mujeres son históricas, porque yo creo que le preguntamos a cualquier persona sobre una mujer que haya marcado su vida y creo que ahí va a estar por lo menos una, pues, que es lo mínimo, ¿cierto? Que pues en mi caso sería mi madre, ¿cierto? Pero habrán también otras mujeres que me han marcado. Entonces yo creo que históricamente las mujeres han dejado huellas desde muchos lugares y desde muchos ámbitos. Creo que el solo hecho de existir, ¿no? Porque somos historia femenina, somos historias de mujeres y llevamos en nosotros historias de otras personas, de otras mujeres. Entonces, desde esa perspectiva, solamente el hecho de existir hace que una mujer sea historia. Pero por otro lado, también el reconocimiento social hace que seamos mujeres con historia. Es decir, hablar de una Policarpa
lo que representa para nosotros es porque hubo un reconocimiento a nivel social. Tenemos muchas escritoras que estudiaron en el anonimato, por ejemplo, y que hoy día podemos nombrarlas, pero porque se hizo un reconocimiento social. Entonces creo que también la perspectiva social hace que una mujer sea historia. Pensarse a las trans como mujeres históricas. Aunque a veces las etiquetas encasillan, también son útiles para nombrar lo que pretende ser negado. Una mujer transgénero es una persona que fue clasificada como hombre al momento de nacer y luego construye una identidad de género como mujer. En Colombia, la Corte Constitucional ha ratificado que toda mención a las mujeres en el ordenamiento jurídico debe interpretarse siempre en un sentido amplio, que las incluya también a ellas. Yo me siento mujer, tendré físico y me veo de pronto un poco brusquita, pero no, mi interior es muy femenino. Como mujer, me siento mujer. Y de hecho, a mí todo el mundo me trata como una mujer. A mí me dicen, María, hablar contigo, tratar contigo, pasear contigo. En la discoteca, vos sos una mujer. Ese es el decir de la gente. Desde que tengo uso de razón, he sabido llevar mi identidad femenina. Entonces sí, son mujeres. Y sí, también son históricas. Usualmente nos aproximamos a la historia desde los relatos heroicos y rimbombantes que nos cuentan los libros de texto, por lo que la imagen que vamos construyendo de nuestro pasado como sociedad está llena de grandes acontecimientos y personajes, casi siempre lejanos a nuestras propias experiencias y narrados desde miradas masculinas. Pero, ¿qué papel hemos tenido las mujeres en esa historia? Si les pregunto por mujeres importantes en la historia de Girardota, ¿sabrían mencionar el nombre de al menos 2 de ellas? Yo les cuento de una. Amanda Velázquez Londoño nació en Girardota en 1928 y murió en 2009. La plazoleta de la Casa de la Cultura y una estampilla incluida en el estatuto tributario del municipio llevan su nombre. Amanda es prácticamente la única mujer que figura entre los empresarios, curas, intelectuales y músicos que son reconocidos como personajes locales destacados. Fue soprano, pintora y poeta, además de esposa, madre de 6 hijos y ama de casa. Era una mujer ciega. Empezó su carrera en la poesía en 1977, de la mano de la Casa de la Cultura de Envigado, donde fundó la tertulia literaria Fernando González. Quienes han estudiado su obra la ubican dentro del romanticismo. Sus poemas abordan temas que van desde exaltaciones a los grandes personajes de la historia nacional hasta el amor, la soledad, la nostalgia por el pasado y los sucesos simples de la vida cotidiana. Sin embargo, poco se sabe en Girardota de la vida de Amanda, y es menos aún lo que se ha documentado. Y si hemos sido invisibilizadas en esa historia grande, sí que mucho más en la pequeña, la cotidiana, de la que hacemos parte todos y todas por el simple hecho de existir. Guillermo Correa es profesor de la Universidad de Antioquia, trabajador social, magíster en hábitat y doctor en historia. Ha investigado la historia cultural de la sexualidad en Antioquia y uno de sus trabajos más recientes es Locas de Pueblo, Maricas Mayores en Antioquia, donde reconstruye a partes de la memoria histórica de los municipios de Caldas, Andes, San Rafael, Carepa y Chigorodó, a través de la figura de sus mujeres trans y hombres homosexuales adultos mayores. Guillermo nos da pistas sobre la relevancia de estos personajes en la historia de los pueblos y por qué pueden ser considerados como históricos. Modos donde los historiadores particularmente han construido la idea de que alguien fue importante para la economía, para la política, para la religión, en determinado territorio y en determinado momento histórico, y eso lo convierte en un personaje histórico. Pero uno podría también mirar que más allá de esa gran importancia hay personas que han tenido, digamos, un lugar y unos modos de ser que le han propuesto contradicciones o preguntas a su momento histórico, que han quebrado, si se quiere, como esa idea hegemónica de lo colectivo. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en mujeres trans o en personajes disidentes sexualmente,
sexo-género disidentes, lo que tienes que entender es incluso que, o lo que habría que entender nosotros es que muchos de esos personajes en su momento histórico no fueron considerados por nadie como importantes, pero en lo que ellas hicieron o en lo que ellos hicieron, en su insistencia en ser ellas mismas, se convirtieron en personajes profundamente históricos que agrietaron ese molde social. Son históricas por disruptivas. Aunque eso les acarreara violencias y discriminaciones, desafiaron las normas de su época que decían qué debía ser y cómo debía verse y comportarse un hombre o una mujer. Entonces uno puede decir que una chica trans, o como se llamaban, como las llamaba la prensa en los años 40 o 50 o 60, en toda esta área metropolitana, sobre todo en Medellín, las mujeres, las falsas mujeres, que luego empezaron a llamarse travestis y luego ya es como la persona transgénero. O sea, como que podemos hacer ese movimiento y encontrar que desde siempre ellas empezaron a insistir en un modo específico de ser. Un poco en la niñez, de pronto tuve un poco de rechazo de la familia paterna. Pero no sé, supe llevar mi situación, les demostré quién era y hasta aquí quién soy. El colegio los primeros 3 años, un poco de bullying. Los mismos compañeros o compañeros ya mayores de otros grados. Pero no, dimos la batalla. La gente mucha decía que qué pena, esas maricas, decían así. Pero nosotras no nos dejamos derrumbar, nosotras dimos la batalla. Nos veían, les decían, me viaje maricas, veas locas, qué pena, toda la cosa. Pero nosotras dimos la batalla. En aquella época nos decían que qué pena, si no nos daba pena ponernos un vestido, maquillarnos, ponernos peluca, toda la cosa. Nos decían así. Cuando estuvo el padre Arcesio, sí, éramos una aberración. Nos decían de todo, qué cosa tan horrible, que la marica, que la loca, que el cacorro, que mira, bueno, así. Usaban esos términos hacia nosotros muy malucos. Cuando nos trepábamos, que decimos pues que nos trepábamos, la discriminación no faltó. La gran mayoría de mujeres trans venía hacia el centro de la ciudad, al centro de Medellín, o sea, tanto mujeres del área metropolitana como de otros municipios venían hasta el centro de Medellín para poder realizar sus existencias como en una idea que tenían propia de sí mismas, que era más o menos donde era posible, no es que fuera posible, digamos, donde más pela podían dar y donde podían armar colectivo, ¿cierto? Estar acompañadas con otras. Estas mujeres fueron metidas a la cárcel cada 8 días, por ahí 40 años seguidas, y cada 8 días volvían y salían, volvían y compraban pelucas, volvían y compraban vestidos y volvían a construirse su cuerpo como mujeres transgéneras, y lo que uno encuentra es que 40 años de resistencia, ¿cierto? O sea, dan 40 años de cárcel, porque tú simplemente con tu primer carcelazo dirías, bueno, no, me dejo así, me quedo como... No, es insistir en uno mismo. Ellas insistieron en sí mismas, y con esa insistencia, hoy, cuando hablamos de personas trans, ya nos parece una cosa completamente parte del paisaje, ¿cierto? Normalizado. Ya no es un asunto como que nos provoque preguntas, pero eso ocurrió porque ellas estuvieron ahí haciendo y persistiendo. Entonces, se convierten en personajes históricos justamente por esa pregunta que abren, por esa piedra que le lanzan al momento histórico. Son históricas porque fueron pioneras. Esta primera generación de niñas y jóvenes trans tuvo que descubrir qué quería ser y mostrárselo al pueblo sin tener ningún referente identitario local que les sirviera de guía. No había en las décadas de los 70 y 80 otras mujeres como ellas en Girardota, por lo que, como ha investigado el profesor Guillermo en otros municipios, debieron recurrir al arte para hacerse imágenes de referencia sobre sí mismas. Me quise llamar así porque saliendo del colegio, estando en el colegio, hubo una novela mexicana y de ahí surgió que eran las 3 trillizas, María Paula, María Guadalupe y María Fernanda. Ese melodrama lo hicimos y desde ahí yo quedé María Paula.
insistieron solas, o sea, insistieron en sí mismas y se hicieron solas y se armaron a punta de telenovelas y a punta de música. Si hay un cruce entre el personaje que sufre, pero que al mismo tiempo tiene un juego heroico, con la mala de la novela y con una música que el fondo es un poco de despecho. Entonces, por ejemplo, Elenita Vargas durante los 80 ha sido una persona como de referencia central para muchas de estas chicas trans. Elenita Vargas y muchas otras novelas donde esos personajes sufren y lloran porque cruza un poco con sus existencias y cruza también como con ese lugar de ser marginado, de ser aislado, pero no dejarse e inventarse, autoinventarse. Después fueron ellas quienes empezaron a construirse como sus propios referentes y a inspirar a otras. Luisa Fernanda, ya fallecida, fue una gran chica trans en todas de nosotras de la época. Era lo más querido que había en ese pueblo. Su esencia, su todo ser hacia todo mundo era divina. Luisa murió, le dio, ¿qué fue? Algo en el hígado. Y tan casual, murió el mismo día que cumplía años. Nos dio muy duro esa muerte de esa nena. Ella fue, como te digo, la pionera en nosotras después salir tras ella. Que se maquilló, se puso ropa de mujer, el tacón, ella fue la primera. En los 90s, sí, 90s. Yo estaba muy polla, yo estaba como en 10º. Yo digo, si ella puede ser y es linda, yo también lo puedo lograr. Nosotras fuimos pioneras. Está la Víctor Cataño, está Robin mismo, Robin Díaz, la Weimar Mara, la Elkin. Bueno, se me dan tantos nombres, somos tantos, la Sosó. Muchos, hay muchos. María Paula también mencionó a la Omar, asesinada dizque por meterse con un hombre que no podía, y a Michelle o Chela, que se suicidó un 31 de diciembre hace 7 años y le dejó una carta a sus amigas. Y es que para todas ellas, juntarse ha sido una forma de resistencia para ir por la vida. Somos una gallada, somos como 20 del mismo pueblo y casi de la misma edad. Entonces todas venimos como con eso y todas empezamos en la misma cosa. A mostrar quiénes queríamos ser. La vieja guardia. Fuimos creciendo en el colegio, fuimos conociéndonos y ya nos juntábamos, como decíamos, nos gustaba lo mismo. Entonces nos juntamos y decíamos, bueno, vamos a buscar hombres. Vamos a tal parte, así, toda la cosa. Y ahí fuimos haciendo el grupo y ahí estábamos el grupo. Unas las han matado, otras se han ido, han viajado, muerte natural. Y bueno, las que estamos, las que ahí. Cuando hay así como eventos, algo que vea ahí tal cosa, nos juntamos. Ya cuando hacemos fiestas, fincas. Y paseos, porque también hemos hecho paseos. Imaginen ustedes un paseo de nosotras. Como en la película vieja, Las Jaulas, las Locas. Fácil. Una de las apuestas de esta gallada de mujeres ha sido la organización de un reinado, Miss Girardota Gay, que no solo les ha permitido encontrarse, sino hacerse visibles como un actor más del territorio. Mostrarse y nombrarse en medio de un contexto profundamente católico y conservador al que aún les resultan incómodas. El primer reinado se realizó en 2014, en articulación con la Junta de Acción Comunal del barrio La Florida, y el último fue en 2019, justo antes de que llegara la pandemia. Yo me gané el primero, fui la Miss Girardota, la Miss Estilista en ese mismo año también, y ya de ahí para acá las otras chicas. Ha sido un reinado muy bacano. Eso fue impresionante. Cuando yo llegué, que fui la última que entré a ese coliseo, todo el mundo, María Paula. Bueno, yo, ay Dios, esta competencia está reñida. Y sí, eso lo recuerdo muy, muy bonito. La pregunta mía fue, porque estábamos en política, me dijeron, María Paula, ¿continuidad o cambio? Y yo dije continuidad, porque en el jurado estaba la esposa del alcalde, un concejal, algo así, toda la cosa y ya. Eso fue mío. Como cuando no hay la posibilidad del encuentro, de lo colectivo, de la articulación, los reinados se convierten como en los primeros espacios políticos de reivindicación de la identidad, del divertimento y como del encuentro con el otro a partir del humor. O sea, a partir del humor y a partir como de la fuerza. Porque un reinado es un espacio político, es un espacio de diversión, es un espacio de encuentro. El reinado es como necesariamente ese espacio
de resistencia colectiva. Desde afuera se ve como una cosa divertida o charra y pero es todo eso. Yo creo que una persona histórica viene a ser su esencia. Yo en el pueblo fui historia y todavía sigo siendo, porque soy una chica que todo el mundo, cuando me ven, María, llámenla, venga para acá, toda la cosa. Y cuando gané el reinado, de ahí para acá es que he tenido más reconocimiento, digámoslo así. Y también son históricas por el legado que dejan, porque aunque en Colombia y Girardota persisten profundas brechas en materia de reconocimiento y garantía de sus derechos, sus luchas personales y colectivas, su insistencia en sí mismas, como propone el profesor Guillermo, han contribuido a reducir la discriminación y las violencias no solo en su contra, sino en general hacia todas las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Esas que no encajamos en los moldes binarios que nos imponen un único modo posible de ser hombre o ser mujer. Que sean en sí mismas, que no les dé pena, no se escondan, no se encloseten, no, salgan. Y esta vida ahora está muy de muchos derechos y bienes para todos, o sea que ya sin tapujos, que salgan sin tapujos, que seamos los que queramos ser. Las locas o las maricas de pueblo han sido justamente como estas personas que lograron crear un espacio de disidencia al interior de sus municipios en unos territorios completamente homogéneos. Estos personajes de los años 70, 80 se convierten en personajes históricos justamente porque las nuevas generaciones, o sea, todo lo que vemos hoy en los municipios, las mesas de diversidad, todo lo que se celebra el 28 en junio, todo lo que hablamos de no binario, queer, LGBTI, es gracias a ellas. O sea, es ellas que abrieron este camino y que lo fueron ampliando lentamente, digamos, con su cuerpo, con su fuerza. Y hoy justamente hablamos de diversidad porque existieron personajes históricos como ellas. Yo siempre he pensado como que el lugar de discusión central de estos temas es que la pluralidad es riqueza, ¿cierto? O sea, lo homogéneo se vuelve muy monótono y empobrece la experiencia social. Cuando somos distintos, somos plurales, hay una posibilidad de incluso de situarse y ver el mundo desde otro lugar. Y creo que cuando personas trans o personas disidentes empiezan a tener la palabra, empiezan a tener derechos, empiezan a ser parte de la ciudadanía, enriquecen y potencializan ese espacio. Antes de quitarle o disminuirle, lo que hacen es volverlo más plural, más colorido, más festivo si se quiere. Entonces siento que poder construir relatos es darles presencia en ese espacio social, y por otro lado siento que aumentan, si se quiere, como la posibilidad de leer el mundo desde otras perspectivas. De allí la importancia de conocer y reivindicar experiencias de vida como las de María Paula y otras mujeres trans de Girardota. Si un día se cruzan con una de ellas por la calle, siéntanse orgullosos y orgullosas. Están viendo pasar en tacones a una mujer histórica. Es también como señalar que han sido personas que han hecho parte de la historia del municipio, que ese municipio, aunque las borre, no se puede contar sin ellas. O sea que lo que es ese municipio y lo que va a seguir siendo es también porque ellas han tenido voz o han tenido un lugar o han tenido un oficio ahí, es como restituirlas en clave de esa historia. Este programa fue producido por Natalia Rodríguez Valero y editado por Alexis Agudelo Mejía. Robinson Izaza apoyó la investigación. El diseño gráfico es de Julia Andrea Henao Carmona. Oswaldo Osorio estuvo presente en la asesoría de contenido y edición de este episodio. La música es de la Biblioteca de Audio de YouTube. Para su emisión y divulgación contó con el apoyo de Radio Alternativa 98.5 FM y de Cinéfagos.net. Gracias a las voces y conversaciones que permitieron la creación de Relatos Pendientes.
propuesta ganadora del Portafolio Departamental de Estímulos 2023 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en la categoría de Somos y Soñamos en la Radio.